Esta no es la típica historia de un niño pobre que recibe ayuda de un millonario. No. Lo que pasó entre Lucas y Alejandro cambió sus vidas para siempre, y reveló un secreto que nadie imaginaba, un secreto que pondría en jaque todo lo que Alejandro había construido durante años. Si crees que el dinero puede comprarlo todo, espera a conocer esta historia. Lucas tenía 11 años y vivía en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Su casa era un pequeño cuarto de paredes desgastadas, sin ventanas, con un techo que a duras penas aguantaba las lluvias de verano. La electricidad era intermitente, y la comida no siempre estaba garantizada. Sin embargo, Lucas tenía algo que no se podía comprar: una esperanza inmensa y un sueño claro. Desde muy pequeño, su pasión por los libros y la ciencia lo había llevado a pasar horas en la pequeña biblioteca comunitaria, un lugar que para él era un refugio sagrado. Allí, entre páginas amarillentas, aprendía sobre máquinas, inventos y teorías que ningún niño de su barrio podía imaginar siquiera. Pero la realidad lo golpeaba duro. Su padre había desaparecido años atrás, y su madre trabajaba en 2 empleos mal pagados para sostenerlo. Lucas sabía que para cumplir su sueño necesitaba algo más que ganas, necesitaba ayuda. Un lunes lluvioso, cuando el cielo parecía querer derramar toda la tristeza del mundo, Lucas salió a la calle con una mochila rota y unas pocas monedas en el bolsillo. Su misión: recoger latas y botellas para venderlas y juntar dinero para inscribirse en un curso de robótica. Ese curso era su esperanza más tangible. Mientras caminaba por el parque, el viento frío empapaba su ropa, y sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de si alcanzaría a llegar a tiempo para la inscripción. De repente, una sombra se acercó lentamente. Era un hombre vestido con un traje oscuro, zapatos lustrados y un reloj caro que reflejaba la poca luz de la tarde gris. Alejandro Martínez tenía 45 años, era uno de los empresarios más poderosos y reconocidos del país. Su imperio abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero su vida personal era un misterio para todos. Alejandro estaba en el parque ese día por casualidad, o eso parecía. Al ver a Lucas, algo dentro de él se removió. No era la típica reacción que tenía frente a la pobreza o la miseria. No era caridad barata. Era una mezcla de admiración y reconocimiento. ¿Qué haces aquí solo, a esta hora?, preguntó con voz firme pero suave. Lucas lo miró con ojos grandes, sorprendidos y un poco desconfiados. Recojo latas para vender y poder pagar un curso. Quiero estudiar para ser ingeniero, respondió con sinceridad, dejando entrever su orgullo pese a las circunstancias. Alejandro se agachó y miró las manos sucias de Lucas, las mismas manos que probablemente podrían construir algo increíble si tuvieran las herramientas adecuadas. ¿Y qué te detiene?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desafío. Lucas tragó saliva. Con una pequeña voz, respondió: no tengo dinero, ni apoyo, solo esto. Conmovido, Alejandro sacó su cartera y puso una suma de dinero considerable en las manos del niño. Esto es para ti. Pero no quiero que lo uses solo para el curso. Quiero que uses esto para perseguir tu sueño con todo lo que tengas. Lucas no podía creerlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba haciendo eso? Lo que Alejandro no esperaba era que ese encuentro marcaría el inicio de algo mucho más profundo y complicado. Esa misma noche, mientras Alejandro regresaba a su mansión, un pensamiento oscuro y persistente le atormentaba. ¿Por qué sentía que conocía a Lucas de algún lugar? ¿Por qué ese niño le parecía tan familiar? Lo que Alejandro no sabía es que Lucas y él estaban unidos por un lazo invisible, un secreto enterrado en el pasado que estaba a punto de salir a la luz. Desde ese día, Alejandro no pudo dejar de pensar en Lucas. Su mente volvía una y otra vez a ese niño de ojos brillantes y manos callosas, y a la promesa que sin saberlo se había hecho a sí mismo: ayudarlo a cumplir sus sueños, cueste lo que cueste. Al día siguiente, Alejandro volvió al barrio con una decisión firme. No sería solo un donante anónimo ni un benefactor lejano. Quería involucrarse directamente en la vida de Lucas. Así que, con un aire distinto al de un millonario acostumbrado a los lujos, se presentó en la escuela donde estudiaba el niño. Los profesores, al principio, lo miraron con recelo. ¿Qué hacía un hombre como Alejandro en un aula llena de niños con uniformes desgastados? Pero cuando él explicó su intención, todo cambió.
Quería financiar la inscripción de Lucas en un curso especial de robótica, y además abrir la puerta para que el niño tuviera acceso a materiales, clases extra y tutorías. Quería que Lucas tuviera la oportunidad que él nunca tuvo. Lucas, por su parte, estaba desconcertado. Nunca antes alguien tan importante se había interesado por él. Se sentía extraño, como si estuviera viviendo un sueño. Pero también tenía miedo. ¿Sería real? ¿O era solo algo pasajero? Poco a poco, Alejandro se fue convirtiendo en una figura constante en la vida de Lucas. Lo invitaba a su casa para estudiar, le presentaba a profesionales del mundo de la tecnología y la ingeniería, y se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para brillar. Pero mientras el niño se sumergía en un mundo nuevo lleno de posibilidades, Alejandro comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que miraba a Lucas, sentía un extraño escalofrío, una conexión inexplicable que lo hacía recordar fragmentos borrosos de su pasado. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en un cajón olvidado de su mansión, encontró una imagen que lo dejó sin aliento. Un niño pequeño, de rasgos idénticos a Lucas, jugando con él en un parque muchos años atrás. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Por qué nunca recordó esa foto? El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Había un secreto enterrado, un vínculo familiar que lo unía a Lucas de una manera que no podía negar. Pero justo cuando empezaba a investigar, un hombre misterioso apareció en su oficina. Vestía un abrigo largo y tenía una mirada fría que helaba la sangre. «No sigas cavando en el pasado, Alejandro», dijo con voz grave. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de él y de Lucas? ¿Qué peligro corrían si seguían adelante? Esa noche, Alejandro decidió proteger a Lucas de todo lo que pudiera amenazarlo, incluso si eso significaba enfrentarse a enemigos poderosos y oscuros secretos que podrían destruir su vida. Pero Lucas, por su parte, sin saber aún todo lo que sucedía detrás de escena, seguía avanzando con entusiasmo en su curso, sus ojos llenos de esperanza y su mente soñando con construir un futuro brillante. Lo que ninguno de los dos sabía era que su destino estaba entrelazado de una manera que ni ellos mismos podían imaginar, y que solo enfrentando juntos la verdad podrían salvarse y cumplir los sueños que parecían imposibles. Pasaron las semanas, y la relación entre Alejandro y Lucas se fortalecía. No solo era una cuestión de apoyo económico o de acceso a oportunidades, algo más profundo crecía entre ellos, una especie de vínculo casi familiar, como si el destino los hubiera juntado por una razón mayor. Lucas comenzó a destacar en sus estudios y en el curso de robótica. Sus habilidades para entender conceptos complejos y para crear pequeñas máquinas sorprendían a sus profesores y compañeros. Alejandro sentía un orgullo silencioso, pero también una responsabilidad enorme. Sabía que no podía fallarle a ese niño que, sin saberlo, representaba algo más que un proyecto de caridad para él. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el laboratorio improvisado que Alejandro había montado en una pequeña habitación de su mansión, Lucas le contó sobre su padre, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. «Nunca supe qué le pasó», dijo Lucas con la voz quebrada. «Mi mamá dice que se fue, que no quiso volver, pero yo siempre sentí que algo pasó, que alguien lo apartó de nosotros». Alejandro sintió que el corazón se le oprimía. Aquellas palabras resonaban con algo que él mismo había vivido, con una historia que había intentado olvidar. Esa noche, Alejandro decidió que era momento de buscar respuestas. Empezó a rebuscar en viejos archivos, documentos y fotografías que tenía guardadas en una caja bajo llave. Entre esos papeles encontró pistas que confirmaban lo que su corazón le decía. Lucas no era un niño cualquiera, y su desaparición y la de su padre tenían relación con el oscuro pasado de Alejandro. Mientras tanto, Lucas enfrentaba sus propios retos. En el barrio, no todos veían con buenos ojos que un millonario estuviera tan interesado en un niño pobre. Los rumores empezaron a circular. Algunos decían que Alejandro solo buscaba publicidad, otros que había un interés oculto. Incluso algunos amigos comenzaron a alejarse, temerosos de lo que esa relación podría traer. Pero Lucas se mantuvo firme. Sabía que la oportunidad que tenía era única y que debía aprovecharla. Su determinación lo hizo crecer, aprender y madurar rápidamente. Un día, Alejandro recibió una llamada que cambió todo.
Una voz grave y distante le advirtió que dejara de investigar, que su pasado no debía salir a la luz. La amenaza era clara y peligrosa. Pero Alejandro ya no podía retroceder. El secreto que guardaba estaba más cerca de salir a la luz, y él debía proteger a Lucas a toda costa, incluso si eso significaba poner en riesgo todo lo que había construido. Los dos, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Una verdad que revelaría quién era realmente Lucas, de dónde venía, y por qué Alejandro había sentido desde el primer momento que debía ayudarlo. Y mientras la tensión crecía, ambos comenzaban a comprender que sus destinos estaban entrelazados mucho más profundamente de lo que jamás imaginaron. Las amenazas que Alejandro recibió no hicieron más que fortalecer su determinación. Sabía que había algo en el pasado de Lucas que alguien poderoso quería mantener oculto, y estaba dispuesto a ir hasta el final para proteger al niño y descubrir la verdad. Esa noche, después de cerrar su oficina, revisó una última vez los documentos antiguos que había encontrado. Cartas, fotos borrosas, y recortes de periódicos que hablaban de un accidente automovilístico ocurrido muchos años atrás y de un hombre desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Mientras tanto, Lucas se sumergía cada vez más en su curso de robótica. Construía pequeños robots que asombraban a sus profesores, y soñaba con crear algo que cambiara la vida de su comunidad. Pero más allá de sus logros, había una inquietud constante en su corazón. Sentía que su pasado era un rompecabezas con piezas faltantes, y que esas piezas estaban ligadas de alguna manera a Alejandro. Una tarde, cuando Alejandro lo visitó en la biblioteca donde Lucas pasaba horas estudiando, encontró al niño con un libro viejo y polvoriento que hablaba sobre familias y secretos heredados. Lucas levantó la vista y le dijo: «Siento que hay algo que no me has contado. ¿Algo sobre mi papá? ¿Sobre nosotros? ¿Por qué me ayudaste realmente?» Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando a Lucas a los ojos, con el peso de la verdad sobre sus hombros. «Hay cosas que no entiendo del todo», comenzó con cautela, «pero sé que tú y yo estamos más conectados de lo que parece. Tengo que protegerte, no solo por lo que veo en ti, sino porque creo que eres parte de una historia que aún no termina». En ese instante, una sensación extraña invadió a ambos, como si el tiempo se detuviera por un segundo, y un vínculo invisible los uniera más allá de las palabras. Pero ese no era el único misterio. Mientras Alejandro buscaba respuestas, una figura oculta observaba cada uno de sus movimientos. Alguien que conocía la verdad y que no iba a permitir que el pasado saliera a la luz sin luchar. Una noche, mientras Alejandro y Lucas trabajaban juntos en un prototipo para una feria de ciencias, un golpe fuerte resonó en la puerta de la mansión. Alejandro abrió y encontró a un hombre vestido de negro, con una expresión implacable. «Ya es hora de que esto termine», dijo el hombre. «Deja de buscar, o las consecuencias serán graves». Alejandro mantuvo la calma, miró al hombre a los ojos y respondió: «No puedo parar ahora. No cuando estoy tan cerca de la verdad». El hombre desapareció en la oscuridad, dejando una amenaza silenciosa que hizo que Alejandro y Lucas entendieran que lo que tenían entre manos no era solo un sueño por cumplir, sino una lucha por sobrevivir y descubrir quiénes eran realmente. Así, la historia de un millonario que decidió ayudar a un niño pobre se transformaba en una aventura llena de secretos, misterios y una conexión familiar que cambiaría todo para siempre. Los días siguientes estuvieron cargados de una mezcla extraña. Por un lado, la emoción de los avances de Lucas en su proyecto de robótica. Por otro, la sombra de la amenaza que se cernía sobre ellos. Alejandro reforzó la seguridad de su mansión y tomó precauciones para proteger al niño, consciente de que ya no podían confiar en nadie. Lucas, por su parte, sentía como algo dentro suyo crecía. No solo su talento, sino también la necesidad de descubrir la verdad sobre su pasado. En las noches, soñaba con fragmentos de recuerdos que no entendía, voces que llamaban su nombre, una casa antigua, una figura paterna que parecía cercano pero distante a la vez. Una tarde, mientras revisaban juntos los documentos antiguos que Alejandro había encontrado, Lucas señaló una fotografía descolorida. Era una imagen borrosa de un hombre con una expresión amable, un hombre que tenía el mismo rostro que Alejandro, pero mucho más joven. «¿Quién es este?», preguntó Lucas con la voz temblorosa. Alejandro bajó la mirada. La verdad estaba a punto de salir. «Ese hombre es mi hermano»,
dijo finalmente. Y creo que es tu padre. Lucas quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero el impacto era demasiado fuerte. ¿Mi papá era tu hermano?, repitió, sintiendo que un torbellino de emociones lo invadía. Alejandro asintió lentamente. Sí. Y hay mucho que explicar, pero primero necesito que sepas que nada de esto es tu culpa, y que juntos vamos a descubrir qué pasó realmente. Lo que Alejandro no le contó de inmediato fue que su hermano había desaparecido en circunstancias misteriosas, vinculado a negocios turbios y enemigos poderosos que no dudaron en eliminar cualquier amenaza. Esa verdad era peligrosa, y Alejandro temía que al revelarla, pusiera a Lucas en más riesgo. Pero Lucas no quería más secretos. Quería saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Quería entender quién era, de dónde venía, y por qué alguien había intentado borrar esa parte de su vida. Los dos comenzaron una investigación silenciosa, reuniendo pistas, preguntando discretamente y analizando cada fragmento de información que pudieran encontrar. Mientras tanto, la figura oscura que los amenazaba desde las sombras comenzaba a moverse más rápido. Sabía que el tiempo se acababa y que pronto, la verdad saldría a la luz, desatando una tormenta que podría destruirlo todo. Una noche, mientras Alejandro y Lucas revisaban unos documentos en la biblioteca de la mansión, escucharon un ruido extraño. Al voltear, vieron como una ventana se rompía, y la figura del hombre de negro entraba sin pedir permiso. Pensaron que podían esconder la verdad, dijo el intruso. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue una carrera contrarreloj, una prueba de valentía y de la fuerza del lazo entre Alejandro y Lucas. Juntos enfrentaron la amenaza, y aunque lograron repeler al intruso, entendieron que lo peor estaba por venir. Esa noche, mientras miraban las estrellas, Alejandro tomó la mano de Lucas y le dijo: «No importa lo que pase, siempre estaré contigo, porque eres parte de mi familia, y juntos vamos a vencer cualquier obstáculo». Lucas sintió que por primera vez en su vida tenía un verdadero hogar, no solo un lugar físico, sino un vínculo inquebrantable que lo sostenía. Pero la historia que comenzó con un acto de ayuda y generosidad estaba lejos de terminar. La verdad que buscaban no solo los definiría a ellos, sino que también tenía el poder de cambiar el destino de muchas personas. Y mientras la noche se cerraba sobre ellos, una pregunta seguía latiendo en el aire, pesada y urgente. ¿Estaban preparados para enfrentar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Alejandro y Lucas se dieron cuenta de que ya no podían seguir ocultando la verdad ni huyendo de las sombras que los perseguían. Debían enfrentar lo que fuera que se escondía en ese pasado oscuro para protegerse a sí mismos y a quienes amaban. En una noche fría y silenciosa, Alejandro llevó a Lucas a un lugar que jamás había visitado. Un viejo depósito abandonado a las afueras de la ciudad. Allí, entre cajas polvorientas y paredes agrietadas, comenzó a contarle la historia que había mantenido oculta por años. Hace mucho tiempo, comenzó Alejandro, con la voz cargada de nostalgia, mi hermano y yo éramos inseparables. Crecimos juntos, soñando con un futuro mejor. Pero la vida no fue amable con nosotros. Mi hermano se involucró sin querer en negocios peligrosos, tratando de proteger a su familia, pero terminó pagando un precio muy alto. Lucas escuchaba atento, tratando de absorber cada palabra, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Un día, mi hermano desapareció sin dejar rastro, continuó Alejandro. La policía nunca encontró nada, y la familia tuvo que seguir adelante con el dolor de no saber qué pasó. Pero yo nunca dejé de buscar respuestas. Y ahora sé que estás involucrado, que tú eres parte de ese pasado que intentamos olvidar. El silencio se hizo pesado. Lucas sentía una mezcla de miedo, tristeza y rabia. ¿Cómo era posible que todo eso estuviera conectado con él? ¿Por qué nadie le había contado nada? Pero antes de que pudieran continuar, un ruido fuerte los sobresaltó. Desde la oscuridad, una figura apareció, seguida por otras. Eran hombres con intenciones claras y peligrosas, enviados para silenciar cualquier intento de revelar la verdad. La tensión explotó en un enfrentamiento donde Alejandro y Lucas tuvieron que correr para salvar sus vidas. El vínculo entre ellos se fortaleció con cada paso, cada decisión, cada momento de miedo y valentía compartida. Lograron escapar por poco, pero sabían que la batalla apenas comenzaba.
Durante las semanas que siguieron, Alejandro usó todos sus recursos para proteger a Lucas. Contrató seguridad, trasladó al niño a un lugar seguro y comenzó a planear cómo revelar esa verdad sin ponerlos en peligro. Mientras tanto, Lucas no se detenía. Continuaba con sus estudios y sus proyectos, decidido a cumplir el sueño que ahora sentía más cerca que nunca, impulsado no solo por la ayuda de Alejandro, sino por el deseo profundo de honrar la memoria de su padre. El secreto que había permanecido oculto durante años comenzaba a salir a la luz, y con él, la posibilidad de sanar heridas profundas, descubrir quiénes eran realmente y construir un futuro diferente. Pero la pregunta que seguía rondando en sus mentes era clara y aterradora. ¿Podrían sobrevivir a lo que estaba por venir? Los días se convirtieron en semanas, y la tensión aumentaba con cada paso que daban. Alejandro y Lucas ya no solo luchaban por un sueño o una promesa. Ahora peleaban por su propia supervivencia y por desenterrar una verdad que había sido enterrada con violencia y miedo. Una noche, mientras revisaban documentos en la biblioteca privada de la mansión, Lucas encontró una carta antigua, escrita con una caligrafía cuidadosa pero temblorosa. Al leerla en voz alta, ambos se quedaron helados. Era una carta dirigida a Alejandro, firmada por su hermano desaparecido, en la que hablaba de un complot, de traiciones y de un secreto que podría destruir a muchas personas poderosas. Esto explica tantas cosas, dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. Mi hermano sabía que su vida corría peligro y dejó esta carta para que algún día pudiera entender todo. Lucas sintió que el peso de esa historia era más grande de lo que había imaginado, pero también que ahora tenía una misión: ayudar a Alejandro a descubrir la verdad y proteger a su familia, por difícil que fuera. Decidieron entonces buscar a una persona que podría tener respuestas, una vieja amiga de la familia, alguien que había trabajado con el hermano de Alejandro y que conocía los secretos ocultos detrás de aquel complot. El encuentro fue tenso y lleno de suspenso. La mujer, una exdetective llamada Carmen, accedió a ayudarlos, pero advirtió que lo que iban a descubrir no sería fácil ni seguro. Este camino está lleno de peligros, les dijo, pero si quieren saber la verdad, deben estar preparados para enfrentarla sin importar el costo. Con la ayuda de Carmen, comenzaron a juntar pistas, a reconstruir el rompecabezas de aquella conspiración que involucraba a empresarios, políticos y hasta figuras del bajo mundo. Cada revelación los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el riesgo. Un día, mientras Lucas presentaba su proyecto de robótica en una feria científica, Alejandro recibió una llamada urgente. Los enemigos estaban cada vez más cerca, y habían encontrado una manera de llegar hasta él y al niño. Sin dudar, Alejandro corrió hacia la feria, encontrando a Lucas rodeado de seguridad y profesores preocupados. Pero la verdadera amenaza no era visible. Era un mensaje claro de que no podían huir ni esconderse. Esa noche, mientras Alejandro y Lucas hablaban sobre todo lo que habían vivido, una frase resonó fuerte en sus corazones. No somos solo un millonario y un niño pobre, dijo Alejandro. Somos familia. Y juntos, enfrentaremos lo que sea. Y así, con el peso del pasado y la esperanza del futuro, comenzaba la etapa más peligrosa y reveladora de su historia. Los días que siguieron a la feria fueron un torbellino de actividad. Alejandro, Lucas y Carmen se movían con rapidez, conscientes de que el enemigo no daría tregua. Cada pista que encontraban abría nuevas preguntas, y cada descubrimiento los acercaba más a un enemigo implacable que estaba dispuesto a todo para mantener sus secretos a salvo. Durante una noche de intensa búsqueda, Alejandro recibió una llamada que heló su sangre. La voz al otro lado era desconocida pero firme. Deja de buscar, Alejandro. Sabes que no puedes ganar. Si sigues adelante, Lucas pagará las consecuencias. Alejandro apretó el teléfono. La rabia y el miedo luchaban dentro de él. Pero sabía que no podía detenerse ahora. No cuando la verdad estaba tan cerca. Mientras tanto, Lucas seguía avanzando con su proyecto de robótica. La ciencia y la tecnología se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía soñar y luchar al mismo tiempo. Pero también sentía la presión creciente de un mundo que parecía querer aplastar sus esperanzas. Una noche, mientras Alejandro revisaba documentos viejos en su estudio, encontró un diario que pertenecía a su hermano desaparecido. En sus páginas había confesiones, nombres y una revelación sorprendente. Lucas no solo era su sobrino,
sino el heredero de un legado que podría cambiar el destino de muchas personas. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza. Lucas, al enterarse de la magnitud del secreto, sintió una mezcla de miedo y determinación. Ya no era solo un niño con un sueño. Era parte de una historia que debía defender, una historia que exigía valentía y coraje. Pero la oscuridad que los acechaba no se detuvo. Un día, mientras caminaban juntos por el barrio donde Lucas creció, fueron interceptados por hombres desconocidos que intentaron llevárselos. Por suerte, gracias a la rápida reacción de Alejandro y la ayuda de Carmen, lograron escapar, pero quedó claro que la batalla estaba lejos de terminar. En medio de todo ese caos, Alejandro y Lucas se hicieron más fuertes, más unidos. El millonario y el niño pobre ya no eran solo dos personas con destinos cruzados, eran una familia dispuesta a luchar contra el pasado, contra el miedo y contra todo lo que se interpusiera en su camino. Y así, entre conspiraciones, secretos y sueños, la historia seguía avanzando hacia un desenlace que nadie podría prever. El cansancio empezaba a hacerse notar, pero ni Alejandro ni Lucas pensaban en rendirse. Sabían que estaban más cerca que nunca de desenterrar la verdad y enfrentar a quienes intentaban silenciarlos. Cada día traía consigo nuevos retos, pero también nuevas certezas. No estaban solos, y la fuerza de su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza. Una tarde, Alejandro recibió una pista inesperada. Un sobre sin remitente llegó a su oficina, con una sola hoja dentro. En ella había un mensaje escrito a mano, simple pero contundente. Busca en el viejo puerto. La verdad te espera. Sin dudarlo, Alejandro y Lucas se dirigieron al lugar indicado. El viejo puerto estaba casi abandonado, lleno de sombras y ecos del pasado. Caminando entre contenedores oxidados y luces parpadeantes, encontraron una pequeña caja metálica escondida bajo unas tablas sueltas. Dentro, había fotos, documentos y una grabadora antigua. Al reproducir la grabación, la voz temblorosa del hermano de Alejandro narraba detalles desconocidos sobre una traición, un pacto roto y nombres que hasta ese momento nadie había mencionado. El corazón de ambos latía con fuerza. La magnitud de lo descubierto era enorme, y sabían que revelar esa información cambiaría el destino de muchas personas. Pero antes de poder salir, un ruido seco resonó detrás de ellos. Se dieron vuelta justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres armados bloqueaba la salida. No había escapatoria. Lo que vino después fue una prueba definitiva de coraje, ingenio y confianza mutua. Alejandro usó su experiencia y recursos para proteger a Lucas, mientras el niño demostraba una valentía que sorprendió incluso a su protector. Juntos lograron desarmar la amenaza momentáneamente y huir entre la oscuridad del puerto. De regreso en la mansión, con el botín de secretos en mano, Alejandro y Lucas sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero también que ahora tenían el poder para cambiarlo todo. Esa noche, mirando las estrellas, Alejandro tomó la mano de Lucas y le dijo: «No solo ayudé a un niño a cumplir sus sueños. Encontré a mi familia y la verdad que necesitábamos. Juntos vamos a enfrentar lo que venga, porque esta historia apenas comienza». Lucas, con los ojos brillantes y el corazón lleno de esperanza, asintió con fuerza. Sabía que no importaba lo que el futuro trajera, mientras tuvieran esa unión, ningún secreto, ni miedo, ni enemigo podría detenerlos. Y así, el millonario y el niño pobre se preparaban para escribir el capítulo más importante de sus vidas, uno donde el amor, la verdad y la valentía serían sus mejores armas. Después de aquella noche en el viejo puerto, Alejandro y Lucas entendieron que estaban en una carrera contra el tiempo. Cada segundo contaba, y cada decisión podía hacer la diferencia entre descubrir la verdad o desaparecer en el silencio impuesto por aquellos que querían mantenerla oculta. Decidieron que era hora de ir más allá de las pistas y documentos. Tenían que enfrentarse a las personas detrás del complot, y para eso, necesitaban aliados. Contactaron a periodistas honestos, antiguos socios del hermano de Alejandro, y a quienes alguna vez habían sido víctimas de esa red de poder y corrupción. Uno de esos aliados fue Sofía, una periodista valiente y decidida que llevaba años tratando de destapar la corrupción que había destruido muchas vidas. Con su ayuda, comenzaron a preparar un reportaje que expondría todo lo que habían descubierto, con pruebas irrefutables. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Las amenazas se hicieron más directas,
Infiltraron sus comunicaciones y trataron de sabotear sus movimientos. En una ocasión, Lucas casi fue secuestrado cuando volvía de la escuela, pero Alejandro y su equipo de seguridad lograron impedirlo a tiempo. El miedo estaba presente. Sí, pero también la determinación de no dejar que el pasado oscuro ganara. Cada momento de peligro solo fortalecía el lazo entre el millonario y el niño, que ahora era mucho más que eso. Eran compañeros de lucha, hermanos de verdad. Finalmente, llegó el día en que tenían todo listo para hacer público el reportaje. La tensión en el aire era palpable. Sabían que al presionar publicar, cambiarían sus vidas para siempre. Cuando el reportaje salió, causó un impacto inmediato. La sociedad empezó a exigir justicia, y las autoridades se vieron obligadas a reabrir casos que habían quedado olvidados. Pero también, el enemigo se volvió más agresivo, tratando de desacreditar a los protagonistas y silenciar cualquier voz que los apoyara. En medio de ese torbellino, Alejandro recibió una última llamada que cambiaría el curso de la historia. Alguien del pasado de su hermano quería reunirse con él para entregarles una pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Era una oportunidad única, pero también una trampa latente. Alejandro sabía que podía ser el momento decisivo, el enfrentamiento final. Antes de irse, miró a Lucas con una sonrisa llena de orgullo y esperanza. «Vamos a terminar esto, juntos». Y con esa promesa, se adentraron en el misterio que estaba a punto de ser revelado, listos para enfrentar lo que viniera, porque ahora sabían que la verdad y el amor eran las armas más poderosas que tenían. La noche en que Alejandro decidió encontrarse con esa persona del pasado de su hermano, el aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Lucas insistió en acompañarlo, sintiendo que era el momento de enfrentar juntos lo que fuera que estuviera por venir. El lugar del encuentro era un café antiguo en un barrio que parecía detenido en el tiempo, con paredes desgastadas y luces tenues que apenas iluminaban las mesas. Al llegar, una figura emergió de las sombras. Era Marcos, un hombre de mediana edad con ojos cansados, pero que guardaba una determinación profunda. «Alejandro», saludó con voz grave. «Sé que has buscado la verdad toda tu vida, y que ahora tienes a Lucas contigo. Tengo algo que puede cambiarlo todo». Marcos les entregó una carpeta gruesa, llena de documentos, fotos y grabaciones. Eran pruebas irrefutables de la corrupción, traiciones y hasta la identidad real de quienes habían intentado destruir a la familia. Pero la revelación más impactante estaba en un vídeo. En él, el hermano de Alejandro hablaba directamente a la cámara, dejando un mensaje para su sobrino, un legado, una advertencia y una esperanza para el futuro. Lucas vio la grabación con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, sentía que realmente conocía a su padre, aunque fuera a través de un mensaje póstumo. «Esto no termina aquí», dijo Alejandro con firmeza. «Ahora es momento de que la verdad salga a la luz y que nadie pueda seguir ocultándola». Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir del café, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió, rodeándolos. Marcos susurró: «Es una trampa, tenían que asegurarse de que no tuviéramos estas pruebas». Lo que vino después fue una confrontación intensa, donde Alejandro, Lucas y Marcos tuvieron que usar toda su astucia para escapar. No solo peleaban por ellos, sino por la justicia, por la memoria de un hombre que había dado todo para proteger a su familia. Finalmente, lograron huir y llevar las pruebas a Sofía, la periodista, quien se comprometió a difundir todo sin miedo. Mientras veían la transmisión en vivo del reportaje que destapaba toda la red corrupta, Alejandro puso una mano sobre el hombro de Lucas y le dijo: «Gracias por confiar en mí, por ser valiente. Este es solo el comienzo de una nueva vida, donde los sueños sí pueden cumplirse». Lucas sonrió, sabiendo que había encontrado no solo un mentor o un protector, sino una verdadera familia. Pero en las sombras, alguien observaba, con una sonrisa fría. Sabía que la batalla había cambiado, pero no había terminado. Y así, con la verdad revelada y el futuro incierto, la historia del millonario que ayudó a un niño pobre a cumplir sus sueños, y el secreto que los unió, quedaba abierta a nuevas posibilidades, dejando a todos con la promesa de que lo mejor estaba por venir. Con la verdad finalmente expuesta al mundo gracias al valiente reportaje de Sofía, la ciudad se despertó sacudida por una ola de indignación y esperanza. Los nombres de los poderosos corruptos salieron a la luz,
y las autoridades, presionadas por la opinión pública, comenzaron a actuar con rapidez. Alejandro y Lucas, aunque aliviados por haber revelado el secreto que tanto les había costado descubrir, sabían que la batalla no había terminado. Los enemigos que antes se escondían en las sombras ahora estaban dispuestos a usar cualquier medio para recuperar su poder o vengarse. Durante semanas, Alejandro fortaleció su seguridad, mientras Lucas continuaba estudiando y trabajando en su proyecto de robótica, que ahora no solo era un sueño, sino una herramienta para un futuro mejor. Su vínculo, fortalecido por la adversidad, se había convertido en un verdadero lazo de familia. Una tarde, mientras caminaban juntos en el parque, Alejandro le dijo a Lucas: «Lo que hiciste, la fuerza que mostraste, es más valiosa que cualquier fortuna. No solo ayudaste a cumplir un sueño, sino que inspiraste a muchos a luchar por la justicia». Lucas sonrió, mirando hacia el horizonte. «Y tú me enseñaste que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde quieres ir». Pero justo cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, una última sorpresa llegó. Un sobre sin remitente apareció en la puerta de la mansión. Dentro, había una carta con un mensaje claro y desafiante. «Esto no ha terminado. La verdad es solo el comienzo. Estén preparados». Esa carta era una advertencia, pero también una promesa. Alejandro y Lucas sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta, que su historia estaba lejos de concluir y que cada sueño cumplido abría la puerta a nuevos retos. Y así, entre lágrimas, risas y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino, terminó esta historia de un millonario que ayudó a un niño pobre a cumplir sus sueños, y que en el proceso descubrió un secreto capaz de cambiar sus vidas para siempre. Porque al final, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, la familia y la valentía para enfrentar lo desconocido. Y así termina esta historia, o mejor dicho, este comienzo. Porque cuando un millonario decide abrir su mundo para ayudar a un niño pobre a cumplir sus sueños, no solo cambia una vida, cambia el destino de muchos. Entre secretos oscuros, valentía y un vínculo inquebrantable, aprendimos que los sueños no tienen precio y que la verdad siempre encuentra su camino, aunque esté enterrada en las sombras. ¿Te imaginas qué habría pasado si Alejandro hubiera ignorado ese llamado? ¿O si Lucas hubiera dejado de creer en sí mismo? A veces, un solo acto de bondad puede desencadenar una cadena de milagros. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos que te harán vibrar y pensar. Y ahora dime, ¿qué harías tú si tuvieras el poder de cambiar el destino de alguien? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Recuerda, el verdadero poder está en tu corazón. Hasta la próxima.